Hola, estamos de regreso. Bien, vamos a analizar ahora el periodo posterior a Cárdenas. Aquí hay un giro radical en la postura del Estado mexicano en relación con el proyecto cardenista. Vimos cómo en el proyecto cardenista la educación estaba concebida como un mecanismo para preparar a los individuos que iban a promover la transformación social en un sentido más allá de una economía capitalista. No se hablaba específicamente del socialismo, aunque la educación era la educación socialista, pero se hablaba de una sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre. Bien, la coyuntura internacional, ya para finales del sexenio de Cárdenas, la guerra había estallado, y a nivel interno se había desarrollado una intensa labor de los grupos conservadores, apoyados también por la Embajada de los Estados Unidos, con el propósito de impulsar y desarrollar una oposición fuerte al gobierno de Cárdenas y a su proyecto. Al final de esta década, la situación económica en nuestro país no era una situación económica muy, digamos, estable. Recordemos, había habido muchas luchas de carácter laboral, obreras, muchas huelgas, la economía estaba en una situación difícil, el Estado estaba empezando apenas a tomar forma hacia un Estado interventor en la economía, no poseía un sector muy desarrollado de la economía, de la industria. Pemex, la industria que surge con la expropiación petrolera, todavía estaba pues en sus primeras etapas, no era una industria desarrollada, consolidada, había muchos problemas, había una especie de bloqueo hacia nuestro país por parte de las compañías petroleras afectadas y los países sede de estas compañías petroleras. Se estaba empezando a resolver los problemas tecnológicos para la producción de petróleo y de sus derivados, porque no se nos vendían refacciones, las patentes nos eran negadas, aun cuando se pagara por ellas. Había toda una intención de hacer fracasar la nacionalización del petróleo, a través de llevar a la ruina a la industria petrolera mexicana y obligar al gobierno a volverla a poner en manos de quienes supuestamente sabían cómo explotarla. Entonces, esto generó en el país una situación difícil. El propio Cárdenas, había una polarización. Se empieza a desarrollar la oposición. Surge, entre otros, el Partido Acción Nacional en 1938, 39 precisamente, con el propósito de generar una oposición conservadora al régimen cardenista. Se empiezan a desarrollar algunas organizaciones de carácter empresarial que empiezan a tomar forma para realizar no una actividad meramente económica, sino de activismo político. Y se da la situación de que en esta confrontación mundial de los países capitalistas en contra del nazismo por una parte, pero también viendo con mucho riesgo lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, ¿verdad? Hay historiadores que señalan que la intensidad de la guerra de los aliados contra Hitler en los primeros años de la misma no fue la que podía haberse desarrollado, porque de alguna manera le estaban dando la ocasión de que fuese, invadiera a Rusia y destruyera, ¿verdad?, al régimen comunista. Cuando fracasa Hitler en este intento es cuando se reactiva la participación. De hecho, los mismos Estados Unidos es cuando intervienen en la Segunda Guerra Mundial en el escenario europeo. Se habían concentrado en el Pacífico contra Japón, en virtud de que Japón los había invadido o bombardeado su base naval en Pearl Harbor. Y entonces, en esta, digamos, situación geopolítica, para los Estados Unidos, que México estuviese desarrollando un programa
como el de cardenista, significaba un serio problema. Definitivamente era un serio, y empieza a intervenir de manera muy importante en nuestro país. Bueno, la sucesión presidencial que se da en 1940 se resuelve en favor de un general que había formado parte del equipo de Cárdenas, pero que no era, desde el punto de vista ideológico, alguien comprometido con el proyecto cardenista. Quien sí lo era, el general Múgica, y que muchos consideraban el heredero natural de Lázaro Cárdenas, no es, vamos a decirlo así, agraciado con la candidatura, sino que es Ávila Camacho. Y aquí tiene que ver mucho el peso de los sectores conservadores al interior del grupo gobernante, que veían en Cárdenas como que se estaba pasando de la raya, como que iba muy en serio su proyecto, y entonces decidieron pararlo. Y entonces la sucesión presidencial se resuelve en favor de Ávila Camacho, el cual, digamos que de manera muy inteligente, ¿verdad?, identifica la situación internacional y decide impulsar un proyecto de desarrollo del país basado en las relaciones de producción capitalistas, pero a partir de fomentar el desarrollo de una burguesía industrial nacional, que no existía como tal, era incipiente. Había algunos grupos importantes en algunas partes del país, Monterrey, el Estado de México, el Distrito Federal, pero México todavía no era un país industrial. Apenas empezaba la industrialización, y con un proyecto muy diferente a este. Acuérdense ustedes que el proyecto de Cárdenas era industrializar a partir del campo y los ejidos, con industrias en manos de los trabajadores. Y en este caso, Ávila Camacho, de una ideología más conservadora, decide, junto con su equipo, obviamente no fue el único que lo decide, es todo este grupo, ¿verdad?, que dice, vamos a desarrollar a México, pero por la vía del capitalismo, ¿no? Entonces toman la decisión, seguramente también apoyados por los Estados Unidos, y aprovechan que los países en guerra tienen una gran necesidad de abastecerse de materias primas para sostener su industria bélica. Y entonces desarrollan una política que le llaman de sustitución de importaciones, en las que apoyan a los industriales, a los empresarios mexicanos del campo, y empiezan a impulsar una burguesía industrial que se haga cargo de producir, número uno, las materias primas que requieren los países industrializados. Entonces hay un boom de exportaciones de nuestro país hacia los Estados Unidos, particularmente hacia Estados Unidos. En esta época, por ejemplo, aquí en Baja California, tuvimos el caso del Valle de Mexicali, estos ejidos que habían sido repartidos por el gobierno del general Cárdenas a los campesinos, y que en sus tierras, regadas por el río Colorado, eran muy propicias para el cultivo del algodón. Y el algodón era una materia prima sumamente, digamos, necesaria para los Estados Unidos, los uniformes de los soldados, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y entonces el Valle de Mexicali se dedica a cultivar el algodón y se convierte en un emporio, ¿no?, porque todo lo exportaban, y ahí los ejidatarios, la verdad, vivieron una época de mucha bonanza económica, este periodo posterior a 1940. Y así como este ejemplo, muchos otros. Entonces se da el caso que en México, a partir de esta política de sustitución de importaciones, se empieza a generar un crecimiento económico muy importante, basado en las relaciones de producción capitalistas, ¿no?, que duraría aproximadamente unas dos décadas y media, aproximadamente, lo que se conoce como el milagro mexicano. En esta primera etapa, el gobierno de Ávila Camacho lanza una nueva, digamos, consigna o formula un nuevo paradigma para el desarrollo del país. Y ya no habla de la lucha de clases, ya no habla de la emancipación de los trabajadores, de la supresión
de la explotación del hombre por el hombre, sino que empieza a hablar de la unidad nacional. Y entendiendo por unidad nacional la unidad de todos los mexicanos, trabajadores y empresarios, peones y propietarios de la tierra, campesinos, etcétera, en aras del desarrollo nacional. Entonces había que estar todos unidos en torno a esta gran empresa, que era el desarrollo económico de México. Y entonces la educación, ¿verdad?, aunque no se modifica el artículo 3 en este periodo, pero la educación ya no se convierte en una educación concebida como la concebía Cárdenas. Posteriormente se hace la reforma al artículo 3 constitucional y se elimina, ¿verdad?, el calificativo de educación socialista por una educación nacionalista y democrática, más acorde con un desarrollo capitalista, ¿no? Y entonces la educación da un giro, ¿verdad?, y promueve los valores de la unidad. Empiezan a hablar de la educación del amor, no en el sentido en que lo hace Freire, sino de que hay que olvidarnos de las rencillas, de la lucha de clases. Esas cosas no contribuyen al país, nos han metido en una crisis y miren, aquí podemos salir. Y entonces, basándose en estas ideas, basándose también en el desarrollo económico que se empieza a dar, ¿verdad?, hay un cambio de contenido en el proyecto educativo mexicano. La educación está concebida entonces como una educación que tiene como propósito el desarrollo del país. Y entonces el criterio axiológico en este periodo ya no va a ser lograr la justicia social, entendida como la entendía Cárdenas, sino a partir del desarrollo económico. O sea, hay que crecer, generar riqueza para repartirla. Este es un discurso que hemos venido escuchando en México desde entonces, ¿no? Y lo renuevan en cada sexenio, ¿no? Y entonces dicen, para poder acabar con la pobreza hay que generar el desarrollo económico. Inventan miles de cosas, ¿no? En aquel entonces inventaron lo de la sustitución de importaciones, aprovechar la coyuntura internacional. Ahora hablan del Tratado de Libre Comercio, ahora este nuevo Tratado del Pacífico, y ya tenemos 30 años de libre comercio y la pobreza pues sigue igual o peor, ¿no? Bueno, pero ese es el discurso, digamos, oficial, el desarrollo. Y entonces el criterio axiológico que domina el proyecto educativo de México es el del desarrollo. Entonces la educación se convierte en preparar gente, capacitar gente para trabajar en la nueva industria que está surgiendo. Entonces se empieza a dar mucha importancia a la educación tecnológica, ¿verdad? En este periodo surgen las escuelas técnicas, las secundarias técnicas, en fin, habría que preparar al ciudadano mexicano para trabajar en una sociedad industrial, ¿no?, caracterizada por el desarrollo industrial. Una sociedad que se estaba urbanizando a pasos agigantados, como consecuencia del desarrollo de la industria, auspiciada, protegida por el Estado, con créditos blandos, con facilidades, exenciones fiscales, para hacer surgir a esta burguesía industrial. Es cuando es el boom del Grupo Monterrey, por ejemplo, entre otros, ¿no?, en este periodo. Y entonces este desarrollismo empieza a dominar el discurso oficial y se expresa en el proyecto educativo nacional. Este periodo de bonanza económica, decía yo, dura como dos décadas y media. México experimenta en este periodo tasas de crecimiento más o menos del 6-7% anual, que es alto, ¿verdad? Como consecuencia de este crecimiento económico, por ejemplo, algunos economistas que han analizado este periodo señalan que la clase media en México pasó de un 17 a un 30%, es decir, mucha gente dejó de ser pobre. De hecho, los índices de pobreza que afectaban al 90% de la población se redujeron al 60% de la población. Entonces había una situación
realmente de crecimiento económico, de mejoramiento de grandes grupos de la población, no solo por el desarrollo económico capitalista, sino también como producto de lo que se había hecho antes, ¿no? Todos estos campesinos que fueron dotados de tierras por Lázaro Cárdenas, millones de ellos, ¿verdad?, de campesinos, pues que antes eran peones asalariados, pues empezaron a disfrutar de la renta de la tierra, de los beneficios de ser ellos, de alguna manera, los usufructuarios o propietarios de la tierra, ¿no? Citaba yo el caso de los campesinos de Mexicali, ¿no? Entonces, hay esta situación y González Casanova, este sociólogo extraordinario mexicano, señala que en este periodo se consolida el régimen político mexicano, porque le daba mucha legitimidad entre la población el hecho de que México estuviese logrando estas tasas de crecimiento económico y facilitó la consolidación de un régimen basado en el predominio del partido oficial. Es la época de oro, el partido que surge después de la Revolución en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario bajo los auspicios de Plutarco Elías Calles, que en la época de Cárdenas se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana. En este periodo adopta el nombre de Partido Revolucionario Institucional. Es la revolución institucionalizada. Y se convierte en una revolución conservadora, obviamente. Si es que cabe el término de revolución conservadora, pero pierde su sentido verdaderamente revolucionario, se institucionaliza y se convierte en conservadora. Entonces había que reproducir las relaciones sociales, asegurar el statu quo. Y en ese sentido, bueno, regresan al proyecto educativo estas ideas, ¿no?, del positivismo de alguna manera, en donde la educación tiene el propósito de lograr la consolidación del orden existente. El Estado consolida su rectoría en materia educativa, el dominio de la educación pública, continúa, ¿verdad?, manteniendo estos preceptos establecidos en el artículo 3 de la educación laica, la prohibición, por ejemplo, a los sacerdotes y a las órdenes religiosas a poder desarrollar este tipo de educación, el obligar a los empresarios privados que se quisieran dedicar a la educación a someterse al control y la supervisión del Estado, y la posibilidad de que el Estado en un momento dado, en cualquier momento y sin posibilidades de reclamar nada, las concesiones para educación fuesen revocadas por el Estado si éste consideraba que no se estaban cumpliendo con los preceptos de la ley. Entonces había una rectoría muy fuerte del Estado en este sentido, en este periodo, ¿no? Sin embargo, ¿verdad?, lo esencial, lo fundamental es cómo el criterio axiológico de la justicia social toma otro carácter. Y entonces, en aras del desarrollo nacional, ¿verdad?, en aras de lograr el crecimiento económico desde un punto de vista del capitalismo, bueno, ahora ya el criterio que preside, que domina el proyecto educativo nacional, ya no es la justicia social, por lo menos entendida como se entendía en la época de Cárdenas, ¿no?, sino la justicia social como consecuencia del desarrollo económico y del desarrollo económico capitalista. Y bueno, para esto había que promover la industrialización, se estaba avanzando en ese sentido de manera muy importante. México en este periodo entre 1940 y 1965, vamos hasta ese momento, ¿verdad?, logra un crecimiento industrial muy importante, se convierte de ser un país rural a ser un país industrial, ¿no?, con una clase obrera desarrollada y con una economía rural o el campo subordinado. De hecho, de ahí venía, ¿no?, la acumulación originaria del capital para el desarrollo de la industria y de la nueva burguesía industrial, pues venía de la explotación del campo, ¿no?, de mantener los precios de los productos agrícolas castigados, bajos, para fomentar, ¿no?, que la materia prima necesaria para las industrias fuese adquirida a un precio realmente bajo. Y además también los grupos
organizados de los trabajadores, el sindicalismo mexicano pierde su naturaleza reivindicativa que tuvo durante el periodo de Cárdenas, por ejemplo, y previo al periodo de Cárdenas, para convertirse en una burocracia sindical para contener a los trabajadores, mantener bajos los salarios y elevada la tasa de ganancia, que propiciara, que favoreciera el desarrollo de la burguesía industrial. Es cuando el movimiento obrero deja de convertirse en el portavoz de los trabajadores, en el interlocutor de los trabajadores frente al gobierno, ¿no? Para convertirse en lo contrario, en el interlocutor del gobierno frente a los trabajadores, ¿no? Es decir, en el representante del Estado para mantener controlado al movimiento obrero. Que los salarios estuviesen en un nivel que permitiese la acumulación de capital. Entre los datos que podríamos mencionar, por ejemplo, en esta época, mientras que países europeos como Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, la parte de la riqueza nacional, del producto nacional que paraba en manos de los trabajadores por concepto de sueldos y salarios, ¿no?, correspondía más o menos al 50%, en el caso de México apenas llegaba al 30%, y es decir, la parte de la riqueza nacional que iba a dar a manos del capital, pues era el 70%. Entonces ahí está, ¿no?, cómo es que se desarrolla en este periodo la burguesía nacional. Y la educación, como consecuencia, ¿verdad?, adopta, digamos que un carácter subordinado a este proyecto. Claro que también en el proyecto educativo pues se mantienen presentes todavía los elementos praxeológicos de los que hablábamos en clases pasadas, representantes de los intereses de las clases subordinadas. No se pudo, se mantuvieron, no se pudo acabar con todo lo que estaba ahí en el artículo 3 y se mantuvieron incólumes en esta etapa, ¿no? La educación pública, laica, gratuita, ¿no? La prohibición a los grupos religiosos, ministros de culto, iglesias, para poder intervenir en la educación pública. Cosa que después, lo vamos a ver más adelante, en el siguiente periodo, se reforma. Y se abre la posibilidad a que estos grupos, ¿verdad?, entren a participar de manera mucho más activa en el proyecto, en las actividades educativas de nuestro país. Bien, bueno, vamos a terminar aquí el recuento de esta etapa y pasaremos a la siguiente en el siguiente video. Nos estamos viendo. Gracias.